Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les voy a estar mostrando la aplicación de Omnivore, que pues entra dentro de la categoría que conocemos como aplicaciones para read it later o aplicaciones para leer después, las cuales pueden conllevar a Pocket, Instapaper e incluso una que se llama Readwise, creo. En este caso les voy a estar mostrando Omnivore, que estoy aquí ya dentro de su página, y lo primero que nos encontramos es que es una aplicación open source o de código abierto, que es gratis y que dice que es para lectores serios. Algo que destacar es que tenemos highlights ilimitados dentro de su página web. En el apartado de documentación, si no estoy mal, nos dice que pues en algún momento puede llegar a costar algún determinado precio. En este caso no hay precio actualmente, pero pues no se descarta esa posibilidad. Y lo que me preocupa un poco es que limiten en los highlights. Realmente las notas yo no las utilizo tanto, pero los highlights sí son importantes para mí, ya que pues yo he estado utilizando aplicaciones como Pocket, que pues lamentablemente solo dejan hacer 3 highlights y pues a mí no me sirve de nada eso. Entonces espero que pues haya alguna manera o sea un precio bastante razonable. Pocket no es muy caro realmente, pero pues yo no me puedo permitir pagar por este tipo de aplicaciones de momento. Si bajamos acá dentro de su página, podemos ver que su diseño es bastante bonito. De hecho es lo que más me llamó a mí la atención. Tenemos cosas, complementos sobre su información como Save It Now, Read It Later. Tenemos acá las newsletter, que pues yo no estoy suscrito a ninguna, entonces no les puedo mostrar cómo funciona. En caso que ustedes no conozcan esto de las newsletter o cómo funciona, pues me lo dejan en los comentarios y pues trataré de hacer un video referente a esto. Tenemos que pues podemos seguir leyendo, organizar como nosotros queramos, y aquí está lo de los highlights y las notas, que pues para mí es bastante importante el highlight. Acá también tenemos que podemos sincronizarlo con nuestra aplicación de Second Brain, como pueden ser Logseq y Obsidian. Desconozco si hay algunas otras aplicaciones con las que las puedas conectar, pero por lo menos Logseq y Obsidian sí se puede. Acá algo bastante interesante que yo vi es que tenemos un lector de textos, pero lamentablemente solo está para la marca de Apple, iOS en móviles, y en Android lamentablemente no tenemos nada de esto. Creo que sí se está trabajando para que lo traigan a Android, pero pues me imagino que debe ser un poco más complicado por el tema de la configuración del código o algo así. Pues en eso sí no puedo hablar mucho, pero yo he visto un video donde su voz es bastante natural. Creo que utiliza esta cosa que es como lector de textos, que es el que utiliza Microsoft, algo así, o no sé si ellos crearon algo, pero la voz es bastante natural, la verdad no se escucha muy robótica. Y aquí pues tenemos más cosas. En este caso, pues para crearse una cuenta le vamos a dar en Sign It for Free. En este caso le vamos a dar en continuar with email. Podemos crearlo con Google, con una cuenta de Apple. Le vamos a dar en continuar con email. Aquí le vamos a dar en I don't have any account, sign up. Y pues aquí ya nos permite crear nuestra cuenta. Algo también que tengo que destacar es que tiene complementos. En este caso funciona para Firefox, para Chrome y para todas sus derivadas como Microsoft Edge, Brave, Opera. Aquí le vamos a dar en buscar y le vamos a dar Omnivore. Aquí pueden ver, tenemos Omnivore. Y aquí le damos en agregar para que pues guardemos ya nuestras páginas web directamente con la extensión. En este caso pues me he venido a mi Microsoft Edge. Acá ya tengo yo mi sesión iniciada dentro de Omnivore. De hecho también tengo instalada la extensión, que pues es bastante sencilla de usarlo. En este caso pues vamos a ver. Voy a abrir este en ver original para mostrarles cómo funciona la extensión. En este caso pues ya tengo el video abierto y digamos que yo quiero guardar el video. Esto es lo mismo tanto para páginas web, noticias, cosas similares. Tenemos dos formas de hacerlo. Copiamos el link, nos vamos a Omnivore. Aquí en nuestro perfil le damos en añadir un link y lo pegamos y le damos a añadir para que se guarde. O la otra forma es usar la extensión, que simplemente con que tengamos el icono acá le damos clic y pues ya se empieza a guardar, que en este caso lo voy a tener repetido seguramente si yo vuelvo a recargar la página aquí dentro de Omnivore.
pues no me lo guardó nuevamente, lo cual es bastante bueno e interesante. Y también algo que es bastante importante recalcar son los labels. Los labels son como, bueno, yo los llamo carpetas para ir organizando nuestras cosas que vamos guardando dentro de la extensión, bueno, de la aplicación. Y pues simplemente eso, los labels nos van a ser muy importantes. En este caso yo tengo este que se llama prueba, que tengo 3 artículos ya agregados con sus respectivos highlights cada uno. ¿Por qué les marco esto? Porque va a ser importante más adelante. Ahora nos regresamos a Logseq y vamos a necesitar descargar el plugin de Omnivore. Para eso nos vamos a los 3 puntos, nos vamos a plugins, nos vamos a Marketplace y aquí vamos a escribir Omnivore. Y como pueden ver es el primero. Algo que también les voy a recomendar es que se descarguen otra extensión llamada Page, Block to Page, que pues les puede ser útil. En este caso yo lo utilizo para algo bastante específico que solo voy a estar mostrando. Ahora nos vamos a la configuración. Para eso vamos a tener un esquema. Nos vamos a los 3 puntos. Nos vamos a configuración o settings. No sé cómo tengan configurado el idioma. Pues en este caso nos vamos a plugins. Aquí buscamos Omnivore. Y esto es importante. Vamos a necesitar un API Key. Aquí en filtro le vamos a dar en Advanced. Creo que viene este por defecto, pero le vamos a dar en Advanced. Este va a ser el Labels. El Labels, como les dije, es la carpeta donde guardamos nuestros artículos que queremos exportar a Logseq. Aquí pues le dejan así tal cual. Aquí es el nombre del grafo tal cual. Ustedes lo tienen acá, como pueden ver. El mío es Edenilson con doble N. Acá también es Edenilson con doble N. Aquí bajando lo dejan tal cual. Este también lo dejan tal cual. Este va a ser el nombre de la página donde se irán los highlights. Este es la estructura que va a seguir el highlight o cómo vamos a extraerlo. En este caso tendremos el título, tendremos el autor del artículo, tendremos el tipo que puede ser artículo, video. Uno lo puede cambiar manualmente. El link que va a ser el link original de donde hemos sacado el artículo. Y el source que es el link a la página principal de Omnivore o cualquier otro, ustedes le pueden agregar el que ustedes quieran. El tag yo lo agrego manualmente porque va a depender de cada web que estemos viendo. Acá bajando tendremos el formato del highlight o cómo se tiene que extraer. Pues esto déjenlo tal cual. Toda esta estructura lo van a tener en la descripción del video. Este que dice Literature Note, yo lo agregué solo para estar probando si funciona al momento de agregar el highlight, y si funciona podremos agregar una etiqueta directamente, lo cual es bastante interesante. Ahora nos vamos a ir nuevamente a nuestro navegador aquí en Omnivore. Le vamos a dar a nuestro botón de perfil y aquí vamos a dar en API Key. Aquí vamos a generar uno. Aquí pues ya he creado yo este que se llama prueba lo que sea. Aquí cuando expira lo voy a dar en 7 días. De hecho todos estos expiran pronto porque pues ya he estado haciendo algunas pruebas. Le vamos a dar en generar y aquí le vamos a dar directamente en copiar. Nos regresamos a Logseq y pegamos lo que copiamos acá. Control V y directamente. Ahora algo que les recomiendo es que reinicien Logseq. Con control R se reinicia, entonces regresamos en un momento. Una vez reiniciado, como pueden ver, a mí directamente me ha mandado a los artículos, me los ha extraído directamente, no sé por qué. Voy a regresar a la página principal y acá tendremos dos opciones. A ustedes no se los activa directamente como a mí, que nomás se reinició ya me aparecía esto. Lo que tienen que hacer es, por ejemplo, tocar este icono. En caso que a ustedes no les aparezca esta M acá, les va a aparecer sin algún pin o sin color. Le dan el color y le dan acá y ya se empezará a sincronizar, como pueden ver. En este caso se me han sincronizado dos. Ahora, si yo doy aquí para colapsar o para mostrar, puedo ver los highlights, como pueden ver, como mistakes que pues los estudiantes cometen con aplicaciones de ensayo. Tendremos aquí el autor, el tipo que es artículo, el link
directamente para ir a la página. Y pues nada más, aquí tengo los highlights, como los vuelvo a repetir. Y si yo puedo irme acá, puedo ir atrás. Y por ejemplo, los common mistakes. Como pueden ver, pues tengo aquí los highlights que he estado haciendo. Y tengo acá This Week the Common Application. Y si yo reviso, pues me aparece This Week the Common Application. Y como pueden ver, me aparece también la nota o la etiqueta que yo quise que apareciera dentro de las configuraciones. Algo que a mí me gusta hacer y que por eso les dije que descargaran el otro plugin es crear una página directamente, porque pues Omnivore no la crea. Entonces nos colocamos al final del título, le damos enter para que se convierta todo esto en un nuevo bloque y eliminamos el encabezado. Ahora nos vamos al final y escribimos /turn into a page. Y como pueden ver, se me ha creado la página. Ahora si yo entro, me aparece 5 common mistakes students make on the common apps SA, creo que se pronuncia, siempre se me olvida la pronunciación. Tendremos lo mismo, autor, tipo, link y los highlights directamente. Fácil y sencillo, como pueden ver. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Se suscriban, dejen sus comentarios. Y sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.